Página 19. Jesús o el secreto mortal de los templarios, por Robert Ambelain, 1970. Colección Enigmas del Cristianismo. Capítulo 2. Las piezas del expediente. Las narraciones escritas sobre pergaminos son destruidas por aquellos que quieren mantener la ignorancia, pero las palabras caen en las almas como palomas venidas de lo lejos que, apenas se posan, parten de nuevo. Y esta es una forma de la justicia. Maurice Magre, Les Anges de Toulouse. Vamos a dar a continuación los datos sucintos de los manuscritos más antiguos de una biblioteca básica del cristianismo. A su lectura, el lector podrá convencerse de aquello que afirmamos a lo largo de esta obra, a saber, que los documentos reales, y no aquellos citados como desaparecidos, no son jamás anteriores al siglo IV. Hemos mencionado los evangelios apócrifos a continuación de los evangelios canónicos, dado que su mayor interés radica en el hecho de darnos un reflejo del cristianismo popular de los orígenes. Constituyen el complemento de esas crónicas de los primeros tiempos que son las grandes epístolas paulinas y los hechos de los apóstoles. Desde un punto de vista más estricto, los apócrifos aportan algunos detalles históricos que pueden no ser nada despreciables. Compárese Daniel Robs, en Les Evangiles Apocryphes, por el abade F. Amiot, Areme Fayard, París, 1952. 2.1. Los manuscritos de los autores paganos. Es habitual cantar las alabanzas de los monjes copistas, esos buenos y excelentes padres que, en los monasterios de la Edad Media, recogieron y copiaron los manuscritos de los autores griegos y latinos. Lo que se omite precisarnos es qué se hizo de los originales. Copiaron, pero no dejaron vivos a los originales. De hecho, esa tarea respondía a una necesidad urgente. Se trataba de hacer desaparecer toda huella de un Jesús jefe de una facción política, facción que frecuentemente, por necesidad vital, había derivado al bandolerismo, y cuyos actos, durante más de 30 años, no habían tenido nada de evangélicos. Y también de hacer desaparecer la opinión de los autores latinos sobre el tal Jesús, así como la de los judíos apacibles, opiniones que también tenían algo que decir al respecto. De modo que nos encontramos frente a un balance bastante decepcionante en cuanto a los manuscritos de los autores antiguos se refiere. Los manuscritos más antiguos de Flavio Josefo son de los siglos IX y XII, y únicamente el segundo posee el famoso pasaje sobre Jesús, pasaje que todos los exegetas católicos serios reconocen como una burda interpolación. Sobre su guerra judía, a veces titulada Toma de Jerusalén o Guerras de Judea, el texto eslabón es diferente al texto griego, y las interpolaciones también diferentes. En cuanto a Tácito, los manuscritos de sus historias y anales son de los siglos IX y XI. Y falta, precisamente, todo aquello que se refiere a los años cruciales del naciente cristianismo, todo el periodo del 28 al 34. Ahí, una vez más, abundan las censuras e interpolaciones, a veces de forma tan torpe que el lector perspicaz, sin ninguna preparación previa, puede jugar al exegeta y descubrirlas por sí mismo. Nota. Un exegeta es una persona que expone o interpreta un texto, especialmente la Biblia. Daniel Robs, 1901 a 1965, sin quererlo, e ingenuamente, nos proporciona la clave de esos misterios. En Jesús en Son Temps nos dice lo siguiente. Tómese nota de esta fecha, siglo IV. Los textos del Nuevo Testamento datan, en general, del periodo del año 50 al 100, por lo tanto, se intercalan 3 siglos entre su redacción y los primeros manuscritos completos que poseemos. Esto puede parecer exagerado, pero no es nada, debemos subrayarlo, al lado del espacio de tiempo que existe, en todos los clásicos de la antigüedad, entre el autógrafo desconocido y la más antigua copia conocida,
1400 años en el caso de las tragedias de Sófocles, así como en las obras de Esquilo, Aristófanes y Tucídides, 1600 años en las de Eurípides y Catulo, 1300 años en las de Platón, 1200 en las de Demóstenes. Terencio y Virgilio resultaron favorecidos, ya que en ellos la demora no fue, en el primero, sino de 7 siglos, y de 4 en el segundo. Es perfectamente evidente que los autores antiguos que vivieron antes de Jesús, y por consiguiente que lo ignoraron, o que simplemente compusieron obras de teatro, no tenían necesidad alguna de ser censurados o interpolados. No sucedía lo mismo en el caso de historiadores como Flavio Josefo, Tácito o Suetonio, y, bajo este criterio, ni siquiera un cronista satírico como era Petronio escapó al celo de los monjes copistas. En efecto, su célebre Satirice no contiene, en las copias manuscritas que han llegado hasta nosotros, más que 250 páginas, de las 3000 que componían, como sabemos por otras fuentes, las copias primitivas del manuscrito original. Es por lo tanto seguro que ese inventario de la Dolce Vita bajo el imperio de Nerón no era tan solo eso, y que Petronio fue censurado despiadadamente, al igual que Tácito, quien vio retirar de sus historias y anales todos los capítulos que trataban sobre los acontecimientos de Palestina de aquella misma época. En cuanto a la autenticidad absoluta de los evangelios canónicos, nos limitaremos a citar las palabras del abad Bergier en su Dictionnaire de Théologie. Los hombres verdaderamente sabios en materia de exégesis, y sobre todo sinceros, reconocen que el texto del Nuevo Testamento no se remonta a antes del siglo VI. Op. Cit. TV escribe. ¿Por qué hubo necesidad de retorcer, tergiversar o modificar a los manuscritos? De cualquier manera, la gente vulgar, el pueblo, difícilmente tenía acceso a los libros. De algún modo, había que manipular a los manuscritos, para no permitir que se mantuvieran íntegros y con eso, algunos curiosos de las nuevas generaciones empezaran a mostrar sus conclusiones de lo que en realidad ocurrió. Se volverían disidentes, divergentes, lo cual es harto peligroso poniendo en riesgo a la estructura social. Las nuevas generaciones toman, por cierto, por sentado como verdad lo que se les ofrece como historia escrita. ¿Quién se atreve a cuestionar a la tradición, a la historia oficial? De inmediato es ubicado, censurado o sería obligado al ostracismo, anulado totalmente. Un analfabeto no lo hará, no leer, no se informa, no atina a sacar conclusiones, y al admitir lo que se le cuenta, es condicionado a admitir su realidad actual. Con la conducción a la ignorancia, ya está listo para servir al sistema, sin opción a una rebelión personal o grupal. El ignorante defiende y da la vida por lo que le oprime y hasta se siente bendecido, agraciado. Pero, entre más se rodea la historia oficial de actos extraordinarios, que no tienen explicación o son exageraciones, más sospechas se levantan. Al torcer la historia, se procura obtener ventajas, por imponer o mantener hechos históricos degenerados, cuyos fines, son ocultar lo que si permaneciera tal como sucedió, afectaría al orden establecido. Los hombres verdaderamente sabios en materia de exégesis, y sobre todo sinceros, reconocen que el texto del Nuevo Testamento no se remonta a antes del siglo VI. Con esto se declara, que todo lo que hasta hoy nos ha sido comunicado, bien puede ser una componenda, algo que fue inventado adrede sobre algún hecho histórico. Porque algunos autores antiguos se libraron de la censura. Tal vez es porque sus escritos no representaban amenaza alguna para aquellos que tienen el poder y necesitan de la obediencia de los humanos, que, si supieran lo que en realidad ocurrió, no serían seres tan mansos, tan crédulos, sería más difícil usarlos, domesticarlos, colocarlos en una posición indefensa de servidumbre. Todo aquello que representa amenaza, debe ser censurado, tal como ocurre ahora en las comunicaciones humanas. La verdad, jamás debe ser ofrecida desnuda al público, porque con esto, sabemos cuáles serían las consecuencias,
Pero sí sabemos que hay necesidad de mantener al público, sumido en la ignorancia y la confusión. Página 21.